A que nuevamente abramos nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 16 y voy a pedir que podamos leer todos juntos el versículo 13, el último versículo de la porción que vamos a estudiar de estos 13 versículos del capítulo 16. Evangelio de Lucas capítulo 16 y voy a pedir que leamos todos juntos el versículo 13. Puestos en pie, en reverencia a la palabra del Señor, entonces leemos la Escritura, dice así el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oramos al Señor. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias Señor te damos porque tú eres misericordioso y bondadoso. Nos permite, Señor, estar en tu templo, adorar tu nombre, Señor, recordar el inmenso sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y aún más, Señor, nos bendices con tu palabra. Te rogamos, Señor, que ella sea quien dirija, Señor, nuestra atención, quien pueda corregir, Señor, aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos consuele, nos dé esperanza, Señor, de aquello también que necesitamos. Ayúdanos, Señor, y prepáranos para ella, Señor, y que todo lo que digamos aquí, Señor, sea para engrandecimiento de tu nombre, Señor, y para beneficio de tu obra. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Nos encontramos, como decía nuestro hermano Omar, en una serie de mensajes que ha comenzado en torno a la mayordomía, en donde, frente a las Escrituras, nuestras vidas son desafiadas a ser correctos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Hoy específicamente el título del sermón es La inversión y los desperdicios. Y es curioso que el Nuevo Testamento Dios dedicara bastantes veces a temas respecto de la administración, de las riquezas o el dinero. Algunos de los temas que encontramos a través del Nuevo Testamento respecto de esto, por ejemplo, una es la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25. Hablando de la responsabilidad de administrar lo que se nos ha confiado. En Lucas 12 también encontramos el rico necio, otra parábola advirtiendo respecto de la acumulación egoísta de los bienes. También habla de los obreros de la viña, en Mateo 20, sobre la soberanía de Dios y la justicia económica de Dios también. El amor al dinero, la famosa advertencia, ¿cierto?, de Pablo a Timoteo, en donde señala que el dinero es la raíz, ¿cierto? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Los dos señores, ¿cierto? Aquí también he encontrado en Mateo 6:24, que justamente es el paralelo a lo que acabamos de leer. El peligro de las riquezas, también ahí en Mateo 19, cuando el joven rico, ¿cierto? Se le dice que un rico es difícil, ¿cierto? Que un rico pase entra al reino de los cielos, así como un camello por el ojo de una aguja, refiriendo, ¿cierto?, a estas puertas angostas. Y nos encontramos también con esta parábola llamada el mayordomo infiel, lo que leyeron, ¿cierto?, y que leímos ahí en la lectura devocional en Lucas 16, del 1 al 13. Ciertamente el dinero y la administración de él es un tema necesario en la vida de los hijos de Dios, ya sea por nuestra mala administración o por darle un lugar incorrecto en nuestras vidas. Y díganme, hermanos, si no pensamos en dinero, ¿no? Siempre estamos, o que nos preocupa, ¿cierto?, o que estamos tranquilos que a lo mejor hay dinero, siempre es tema de conversación o es tema, ¿cierto?, también en la vida cotidiana. Hoy día estamos
algunos dicen, a puertas de una tercera guerra mundial, y muchos analistas, ¿cierto?, ven y dan cuenta de cómo afectaría esto en la vida cotidiana, justamente como afecta también al dinero. Específicamente en esta porción de Lucas 16, del 1 al 13, es considerada por varios una de las más difíciles de interpretar, para revelar una lección profunda sobre la sabiduría, el dinero y la eternidad. Siempre agradeceré al Señor por hombres fieles que a través del Espíritu Santo y la oración personal nos han ayudado con sus comentarios a entender mejor las Escrituras. Aunque, como siempre se ha dicho desde este púlpito, ningún comentario bíblico reemplaza el acercamiento personal a las Escrituras. Y en la Biblia no hay misterios escondidos que Dios haya querido ocultar a la vista de sus hijos, sino que lo que pasa es que muchas veces falta nuestra comunión con Él y un constante estudio de su palabra. Y esto claramente nos dificulta el entendimiento. Dios nos ayude al respecto. Luego de este pequeño comentario, les invito entonces a que tengamos en cuenta el contexto de las palabras de Jesús en esta porción bíblica. Ciertamente, ¿cierto?, se darán cuenta de que algunas de las Biblias están estas palabras en rojo porque es el Señor Jesús quien las pronuncia. El Señor estaba hablando a las multitudes en los capítulos anteriores. Entre ellos, los auditores eran pecadores, publicanos, nos dice, y también algunos fariseos muy enojados con las palabras del Señor. Pero en esta oportunidad, específicamente, les habla solo a sus discípulos. Y aunque la parábola estaba dirigida a los hijos de luz, ¿cierto?, los discípulos, Jesús también la pronuncia en presencia de los fariseos. Probablemente estaban cerca, ¿cierto?, o queriendo escuchar al Señor, se acercan a escuchar esta parábola que estaba dirigido específicamente a sus discípulos. Y describe a estos fariseos el Señor como amantes del dinero. Y en relación con ellos, recordemos que los fariseos eran conocidos en el contexto cultural de esa época, como también muchos otros sectores del judaísmo, eran caracterizados por interpretar a la riqueza como una señal directa de la bendición de Dios y a la pobreza como castigo del pecado. Por eso les permitía a algunos líderes religiosos justificar la acumulación de bienes como una prueba de su propia rectitud. En consecuencia, existía un claro conflicto de interés, porque los fariseos no solamente eran líderes espirituales, sino también figuras de influencia social y económica. Por lo tanto, la acusación de Jesús apuntaba claramente a la contradicción de estas creencias, porque los fariseos enseñaban por un lado la ley de Dios, por ejemplo, que había que cuidar al huérfano y a la viuda, pero por otro lado practicaban y priorizaban el beneficio personal y el prestigio. Ciertamente, esto va en contra de este tipo de pensamiento, la enseñanza de Jesús, y también de lo que hoy día hemos conocido como el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, adentrémonos en esta enseñanza del Señor Jesús, abramos nuestros corazones y mentes y que sea Dios a través de su palabra quien nos hable. En primer lugar, encontramos que esta parábola, muchos la llaman la parábola, como ya hemos dicho, del mayordomo infiel. Y les invito a seguir nuevamente la lectura de los versículos 1 al 8 de este capítulo 16. Dice: y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y éste fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Y le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo dentro de sí: ¿qué haré? Que mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar tengo vergüenza. Yo sé lo que haré para que cuando fuere quitado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi señor?
Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu obligación y siéntate presto, y escribe 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él dijo, toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. En primer lugar, este relato comienza con un problema. El dueño confronta al administrador con una orden directa. Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Este mayordomo estaba siendo acusado de derrochar los bienes de su señor, exigiéndosele una rendición de cuentas final, un ultimátum, como diríamos, ¿cierto? En otras palabras, y en un lenguaje más actual, este hombre había sido encontrado negligente, malgastando, derrochando o desperdiciando la fortuna de su empleador. Y en consecuencia estaba siendo avisado que sería despedido, ¿cierto? La carta de despido, de aviso de despido, como diríamos hoy día. Acá el comentarista bíblico indica que la historia muestra que el jefe, entre comillas, habría cometido un error al no despedirlo inmediatamente, porque generalmente cuando a alguien se le pilla, ¿cierto?, en el acto o se sabe que está robando o malgastando, inmediatamente se le desvincula, ¿cierto? Pero aquí este señor le da un plazo. Y este tiempo sirve como lugar para lo que continúa del relato. En consecuencia, el impacto para este hombre era nefasto, porque generalmente los mayordomos que tenían acceso a todos los bienes e incluso a las deudas de los señores acaudalados, generalmente vivían en el mismo terreno de su señor, en una casa otorgada especialmente para los mayordomos. Entonces este administrador no solo perdía su fuente de trabajo, su fuente de ingreso, perdía poder, perdía un lugar donde vivir y también su reputación. Pero de inmediato viene a su mente un plan. Al verse sin futuro, sin fuerzas para el trabajo físico, o como me diría alguien, tú tienes manos de computador, ¿cierto? No vas a andar haciendo estas cosas. Probablemente, ¿cierto? Él pensaba lo mismo, yo no voy a poder andar haciendo trabajos forzados, no tengo la experiencia, o tengo vergüenza para andar mendigando. Entonces el mayordomo decide no arreglar las cuentas con el amo, sino que obligar moralmente a los deudores a que se sientan con esta deuda personal con él, por una cuestión de honor y reciprocidad. Finalmente pone en acción su plan. Llama a los deudores y les reduce drásticamente un 50, un 20%, manipulando los contratos para que ellos también se sientan obligados a recibirlo en sus casas una vez que ya no tuviera más trabajo, que fuera destituido de su cargo. Y un detalle importante que menciona también el comentarista bíblico John MacArthur es que este mayordomo hace que el propio deudor escriba la cifra en la factura. Fíjense ustedes que lo llama y le dice ya, escribe tú entonces ahora este otro valor. Lo que hace aquí es una maniobra de hacer cómplice a esta persona, pero también aseguraba que el contrato fuera legalmente vinculante bajo las manos, ¿cierto?, de la persona que debía. Entonces era bastante astuta esta persona. Algunos han realizado también cálculos de lo que significa o lo que significaba estas deudas mencionadas en ese tiempo. Nosotros se nos habla de barriles de aceite, ¿cierto?, de medidas de trigo. Poco en realidad podríamos entender de cuánto era, pero hay algunos hermanos que se han dedicado a tratar de entender cuánto era, y menciona que 100 barriles de aceite serían alrededor de 3 años de salario, que 100 medidas de trigo podían significar de 6 a 8 años de cosecha. Claramente las deudas que estaba negociando, entre comillas, ¿cierto?, este mayordomo, eran enormes. Por lo tanto, la rebaja o condonación
que estaba otorgando ciertamente era altísima. ¿Cómo estaríamos de felices, hermanos, si el banco o las instituciones donde debemos, hipotecarios, créditos estudiantiles, deudas en general, nos dijeran, tienes un 20, un 50% de descuento? ¿No estaríamos felices? Probablemente, ¿cierto? Eso, para que entendamos cómo estaban esas personas, de alguna manera. Todo eso hizo que los demás le debieran un favor. Creó reciprocidad a este mayordomo infiel, actuando sagaz y deshonestamente para beneficio propio. Y acá, hermanos, viene la complicación. Aquí hay una historia que entendemos de alguna manera clara, ¿cierto? Hay un actuar totalmente deshonesto, una persona que es sagaz, ¿cierto? Que busca el beneficio propio de forma inteligente, y hasta ahí la historia está bastante clara. Pero la complicación es que el Señor Jesús cierra esta parábola con un comentario. El versículo que leo dice, el versículo 8 dice, y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más sagaces que los hijos de luz. No sé ustedes, hermanos, pero yo leí como 10 veces este versículo y no entendía lo que Jesús estaba hablando. Pensaba que Jesús estaba validando las acciones de este mayordomo infiel, que nos llamaba quizás a ser así de negligentes, así a lo mejor actuar bajo tapete, como se dice, ¿cierto? Escondidamente o de forma mala. Ciertamente no podía hacer esto. El Señor es fiel, el Señor es santo. Entonces, claramente mi interpretación estaba incorrecta. Y como dije al principio, gracias a Dios que hay hermanos preparados que nos ayudan a los que somos ignorantes en estas cosas. Y justamente este elogio del parte del Señor Jesús a este mayordomo infiel, lo que busca es una llamada de atención, un quiebre de los que estaban escuchando en ese momento. Y ciertamente un quebradero de cabeza para los que leemos hoy. Porque en realidad el Señor Jesús no está aprobando ni felicitando la inmoralidad, ni el robo, la mentira o la manipulación del administrador. O que, como se dice, el fin justifique los medios. De hecho, si nos fijamos, si somos más detallistas, el Señor lo sigue llamando mayordomo injusto, como dicen otras versiones, o mayordomo malo. Lo que hace es un elogio a la prevención. La palabra clave es la sagacidad. El mayordomo fue elogiado porque ante una crisis inevitable actuó con rapidez, no se quedó inactivo. Tuvo un pensamiento estratégico para asegurar su futuro, trabajó y se esforzó para lograr su objetivo. Una situación presente. Se le estaba acabando su tiempo y para garantizar la futura situación. Así que esto nos va aclarando un poco más el panorama. Y entonces el llamado a atención es para los hijos de luz. Recordemos que son los receptores principales de esta parábola, no son los incrédulos. El llamado de atención es porque no somos inteligentes, no somos diligentes ni estratégicos muchas veces para actuar y administrar las riquezas en favor del reino de los cielos. Esta llamada de atención también la podemos aplicar en otros aspectos de la vida. ¿Cuántas veces escuchamos algunas frases bíblicas, pero que son aplicadas incorrectamente? Por ejemplo, cuando escuchamos, hay que esperar lo que Dios diga. Y encontramos esto en el Salmo 37:7, cuando dice, calla Jehová y espera en Él. Cuando algunos hermanos decimos incluso, el Señor me tiene que confirmar. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O escuchamos, el Señor me va a abrir las puertas. Citando Apocalipsis, por ejemplo, 3:20. Yo conozco tus obras y aquí te he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, etc.
todas esas frases citadas que encontramos, su base en la Biblia son verdad. El problema es que muchas veces los cristianos ocupamos este tipo de frases para justificar nuestra inactividad. Y perdonen, hermano, la expresión, para justificar nuestra flojera. Por ejemplo, para mencionar algo, el Señor nos puede dar trabajo, ¿no, hermanos? Si nos quedamos sin trabajo. Pero por eso no debemos capacitarnos, ¿cierto? O no debemos repartir currículum, ¿cierto? O de alguna manera postular a otros trabajos. El Señor puede enviarte un esposo, una esposa a los chicos que son jóvenes. ¿No es así? Pero no por esto no debemos preparar nuestras vidas para reflejar a Cristo y entonces tener un matrimonio sano en Cristo en el futuro. ¿O esperaré sentado también en mi casa, esperando que llegue el esposo o la esposa que corresponde, ¿cierto?, a mi casa? ¿O vamos a ir y participar de las actividades de la iglesia donde puedo conocer a otros hermanos o hermanas piadosas que también quieran servir al Señor en santidad y pasión por su obra? No me alcanza el presupuesto familiar. Entonces me quedo solo esperando que Dios provea o un trabajo mejor para esta situación. Ciertamente, el Señor en el trabajo puede guiarnos a las decisiones correctas, etc. Podríamos dar muchos ejemplos. Y también les invito a recordar lo que se nos habló a través del pastor Cornelio Rivera, cuando nos enseñó con mayor detalle respecto del libro de Ruth. Entonces, queridos hermanos, este elogio que recibe este mayordomo infiel no es por ser negligente ni deshonesto, sino porque él actuó, porque realmente frente a la situación se movió a hacer algo inteligentemente, ciertamente con bases incorrectas, con objetivos incorrectos. A continuación, nuestro Señor Jesús revela la enseñanza de cómo usar correctamente las riquezas, realizando un contraste simétrico con la parábola que escuchamos y dando claridad también a lo que nos relató. Leo el versículo 9. Y os digo, haceos amigos de las riquezas de maldad, para que cuando faltareis os reciban en las moradas eternas. Si quizás pensábamos que iba a ser más fácil este segundo versículo, también queda un poquito más, ¿cierto?, por aclarar. Según entendidos bíblicos, el griego que se utiliza en esta porción, la idea es, entre comillas, hacer amigos procedentes de las riquezas injustas o malas, para que cuando falte, estos amigos nos reciban en las tiendas eternas. Ciertamente tampoco aclara tanto la idea en un principio, pero como dije, esto es un contraste simétrico a la historia recién relatada. Por tanto, a diferencia del mayordomo infiel que buscaba y trabajaba eficazmente por las riquezas en busca de su propio bien, por medio del pecado, ¿cierto? En contraste, Jesús nos enseña que las riquezas deben ser compartidas con aquellos que podremos encontrar en la eternidad. Es decir, usar las riquezas para que otras personas lleguen a la salvación. Mientras que el llamado del Evangelio de la Prosperidad es, entre comillas, usar a Dios para obtener dinero y gastarlo en uno mismo, ¿cierto? Autos, propiedades, lujos, etc. Jesús enseña que usar el dinero para los propósitos de Dios y la expansión del Evangelio es una inversión correcta. Y cuando se dice, entonces, que ocupemos, porque hasta esa parte estamos un poquito más claros, pero cuando dice ocupemos riquezas de maldad, o también se traduce riquezas injustas, no se refiere a que debamos hacer riquezas injustamente o a través del pecado, sino que en realidad está dando un adjetivo calificativo. Entonces, parafraseando la misma frase, sería algo así: hagan amigos con las riquezas que en sí son injustas o son malas.
El Señor Jesús atribuye este calificativo en contraste a la falsa seguridad que dan las riquezas. Muchos ponen su confianza para asegurar su futuro, entre comillas, a través de las riquezas y que a través de ello pueden lograrlo todo. Pero las riquezas son malas, son injustas, porque engañan nuestra confianza. Son injustas porque al acumular incluso las riquezas, muchas de estas pueden quedar para otras personas y ni siquiera nosotros podríamos aprovecharlas. ¿Y por qué también entendemos todo esto? Porque al respecto de esto el Señor enseña con más profundidad respecto de la seguridad de las riquezas, justamente avanzando en este capítulo entre los versículos 16 al 19. Y ustedes recordarán la parábola de rico y Lázaro. Recordemos que él habla, ¿cierto?, que este rico se sentía holgado, quería derribar, ¿cierto?, sus hilos y agrandarlos porque ya no sabía qué hacer con tanta riqueza. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy día, necio, van a venir por tu alma. Y toda esa riqueza acumulada no era una seguridad, era algo banal. Entonces, así que se nos aclara un poco más el panorama. Jesús ocupa un ejemplo negativo para darnos una enseñanza. Las riquezas deben usarse como medio para los propósitos de Dios y la expansión del Evangelio, no como un objetivo principal de nuestro placer personal o de seguridad. No debemos confiar en las riquezas porque éstas son malas e injustas. Nuestras vidas tendrán una mayor recompensa junto a aquellos por los cuales hemos invertido para que conozcan al Salvador. A continuación, nuestro Señor nos muestra cómo entonces evalúa nuestra fidelidad al respecto. Leo los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Leo hasta el 12. Pues si las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, hermanos, si estábamos pensando tranquilamente que este mensaje era para los hermanos acomodados, que total, estos son para los ricos, ¿cierto? En realidad, queridos hermanos, estábamos muy equivocados. Todos, cual más y cual menos tengan recursos o riquezas, debemos ser íntegros y buenos administradores de lo que el Señor nos da. Nuevamente, el pastor John MacArthur comenta lo siguiente. Dice: la fidelidad no es una cuestión de cantidad, sino de corazón. El carácter determina la conducta, es decir, lo que haces con tu dinero revelará quién eres. Si eres egoísta con 1,000 pesos, serás egoísta con 1,000,000 de pesos. La falsedad del que dice, si tuviera más, refuta la idea que la gente daría más si tuviera más ingresos. El que es injusto con lo poco, seguirá haciéndolo con lo mucho, porque el problema no es el bolsillo, sino un corazón materialista. Como dijimos, al respecto del corazón humano frente al dinero y las riquezas se habla bastante. Recordemos el relato en Lucas 21, cuando la viuda ofrenda 2 blancas, ¿se acuerdan? Y a pesar de que ella dio todo lo que tenía, Jesús alaba su corazón de fe y amor. Para finalizar, leo el versículo 13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si algún auditor de esta enseñanza en ese momento, ¿cierto?, o algún lector hoy en día, quisiera hacer alguna tergiversación y pensara que puede hacer las 2 cosas, enriquecerse para fines personales y dejar tranquila su conciencia, como muchos lo hacen, aportando a obras benéficas, o en el caso de nosotros, aportando a la obra de Dios.
La enseñanza de este versículo es bastante clara. No es que sea difícil servir a ambos señores, sino que es uno o el otro. Porque el uno te alejará del otro. Si te acercas a Dios, amarás mucho menos las riquezas. Si amas a las riquezas, inevitablemente te alejarás de Dios. En conclusión, amados hermanos, para ser un buen administrador de algo, se tiene que saber distinguir entre lo que es una inversión y lo que es desperdicio. Casi todos calculan solo en base a ganancias materiales. Sin embargo, el cristiano no puede aceptar esta manera de pensar. La mayordomía cristiana se resume en usar todo para la gloria de Dios, en ser usados nosotros mismos de la manera en que mejor promueva el reino de Dios. Esto es una inversión eterna y glorifica a Dios. Si queremos evaluar dónde estamos entonces respecto a esto, Mateo 6:21 es bastante claro y dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amado amigo que nos escuchas, si aún estás dudando sobre Dios, sobre Jesús, Él tiene una seguridad eterna para ti, que ninguna de las riquezas de este mundo te puede dar: salvación para tu alma. Él desea salvarte. No pierdas la oportunidad de que Él sea tu Salvador. Nadie tiene comprados los días en esta tierra. ¿Oramos al Señor? Padre Celestial, vamos ante ti en oración, agradeciendo, Señor, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que siglos, Señor, después de su vida, Señor, y de sus palabras en la tierra, estas siguen calando profundo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra también, ella nos muestra, Señor, tal cual espejo. Y vemos nuestras imperfecciones, nuestros anhelos incorrectos, Señor, muchas veces nuestra mala mayordomía, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a invertir, Señor, en lo que corresponde. Y así en lo poco, Señor, o en lo mucho, seamos fieles a ti. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, Señor, que podamos seguir meditando en ella, Señor, y por supuesto, ayúdanos a ponerla en práctica. Agradecemos este tiempo que nos das en el mérito de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado y buen Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre